Buenas tardes. Comenzamos con sistema endocrino. Ya sabemos muchas cosas de este sistemita, pero antes me gustaría compartirles algo, a ver si me sale. Me muerto de amor. Ahora no me lo quiere mostrar, pero yo lo voy a compartir igual. Ahí va, a ver si me sale. ¿Hay alguien quiere entrar? Micaela, tenés que usar el usuario UNC porque si no te tengo que hacer entrar yo. Sí, profe, me quería conectar desde la computadora. Pasa que estoy en los de mis papás y no me di cuenta que está la cuenta de mi hermano. Ahora la cambio e intento entrar de vuelta. Ah, bueno, no, ahora quédate, pero ojo porque si la próxima... Igual estoy conectada desde el celular también. Bueno, ahí va. Profe, Sí, tengo una consulta para chequear algo. Nosotros lo que vamos a rendir ahora en el parcial sería hasta la unidad 7. hasta endocrino. No va a entrar, porque como estaba la otra unidad era 19 de la guía esa. Claro, porque nosotros cambiamos renal para seguir con endocrino, así seguíamos más o menos con la misma temática. O sea, en vez del capítulo 16, que es el de renal, o 19. 19, seguimos con 7 y 23, que son los de endocrino. Pero nosotros hemos hablado bastante de estas cosas, así que lo van a entender. A ver. Esto, miren, me morí de amor de verlos en los trabajos rindiendo. Me gusta, ¿por qué? Porque veo que, bueno, hay varios más. No quiero ser injusta, vi muchos así o con los niñitos también, pero sí, el Luchito. El día de mañana, cuando recordemos estas cosas, nos vamos a reír un poco. Perdón que les use la imagen, chicos, pero son todo una descripción del esfuerzo que se hace en los trabajos para poder conectarse, pedir permiso a veces a los encargados jefes y decirle yo voy a estar rindiendo. Bueno, se agradece el esfuerzo y se agradece la retribución, porque para nosotros también es, bueno, es lindo saber que nuestro esfuerzo también vale la pena, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? Bueno, creo que tengo dos acá. Sí, tenemos dos de las mismas personas a veces. Pero bueno, yo después las borro, era para compartirlo hoy y decir esto, ¿no? Que en el momento es todo un drama para nosotros rendir orales, presentarnos, que el estudio, que lo que tengo que dejar. Sí, Estefanía, lo sabemos. Seguí nomás con lo tuyo. Pero era eso, Se perdió su momento de fama Lucho, lo va a tener que ver grabado, lo siento mucho. Por Lucho. Rima y todo. Bueno, comenzamos entonces hoy con este tema apasionante que además nos toca bastante de cerca con laboratorio. En laboratorio siempre vamos a ver mucho de, por supuesto, sangre, porque es el vehículo universal, orina, porque también es un vehículo universal hacia el exterior, pero también vamos a ver mucha hormona, como niveles de hormonas, vamos a dosar mucho en el laboratorio, en la pesquisa o búsqueda de algún
de alguna desregulación hormonal, justamente, y bueno, y la otra que se puede llegar a hacer bastante mucho, es digestivo a través de plasma, ¿no? Generalmente. Bueno, vamos hoy con el sistema endocrino. ¿Qué voy a decir? Porque lo demás están los libros y demás. Lo importante para ir entendiendo nosotros. Voy a poner acá sistema endocrino. En realidad, ya no se puede hablar hoy en día de sistema endocrino solo, ¿sí? No sé si se ve ahí. En realidad hoy se debe hablar de sistema Profe, no se ve el fondo. Tiene Difuminado. difuminado, sí. Ah, yo soy. Bueno, ahí voy. Menos mal que me avisaron. En el fondo. Ahí está. Muy bien. Bueno, les decía que hoy no se puede andar, gracias a ustedes, de hablar de endocrino, sino de sistema neuroendocrino. Porque antes, bueno, se sabían las hormonas por un lado, por otro lado lo que hacía el sistema nervioso y se chequeaban prácticamente por separado. Desde hace unas décadas esto es imposible, están los dos sumamente integrados. Sí podemos decir dos cosas, o recordar dos cosas. El sistema nervioso y el sistema endocrino son ambos los integradores o controladores generales. Integradores o, digamos, coordinadores sería la otra palabra. Con lo cual estamos diciendo muchas cosas. Si decimos que los dos integran o coordinan, quiere decir que los dos de alguna manera están recibiendo información de lo que ocurre en todos los otros sistemas, que la pueden comparar como todo centro integrador con la información previa y los valores normales y a enviar las señales de salida para que se ejecute. ¿Se ve borroso ahora todavía? Sí, pero Sí, como sí, que le da sigue mucho estando brillo. borroso. ¿Será por la luz? Debe ser por la luz, profe. Capaz que sí, sea por Capaz sea el fibrón, profe. Tiene como poquita tinta. Sí, para mí con el fibrón no se ve muy bien. En el centro es donde se ve más. La Arriba se parte ve. que dice endocrino sí se ve bien. La parte de abajo como que no se ve muy bien. La parte de La sistema. de verde no se ve bien. Capaz que ahí se vea mejor. ¿Puede ser? No. Bueno, voy a usar el negro. Funciona mejor. Es el fibrón, profe. Definitivamente. Lo que yo había puesto acá es sistema neuroendocrino y dije sistema nervioso y sistema endocrino, los dos son integradores y coordinadores generales. Recuerden ustedes que nosotros tenemos sistemas de homeostáticos que pueden ser muy chiquititos, pero otros más grandes y otros más grandes, hasta que llegamos al sistema de coordinación general de todo el organismo, que sería el neuroendocrino, ¿sí? Quiere decir que como centros integradores o coordinadores más amplios o generales, tienen que estar recibiendo información mucho más general, es decir, de todos los otros sistemas, mejor, y también pudiéndola comparar con valores máximos, mínimos, normales, rango normal, y ejecutar la salida de señales para lograr que los sistemas o centros integradores debajo de ellos, de menor jerarquía, den las señales y hagan ejecutar las respuestas que retornen a la homeostasis. ¿Sí? ¿Eso sí se entiende? Sí, Son profe. sistemas homeostáticos ahora grandotes con todos los otros sistemas reportándole, ellos generando las respuestas para que las salidas de señales salida para que los efectores ejecuten las respuestas adecuadas, ¿sí? La diferencia está en que el sistema nervioso recibe toda la información y señales de entrada serían, y señales de salida, o sea que en general ponemos señales que son de tipo eléctrico, o sea, todo milivoltios, cargas, etc. Y en cambio, el sistema endocrino no lo hace
de esa manera, sino, como ya hemos visto nosotros, usan señales químicas. Hormonas, en este caso, ¿sí? Acá no entran las citoquinas, por eso pongo hormonas, y entonces son señales químicas. Como sistema integrador, el sistema nervioso, al ser electricidad, es prácticamente instantáneo para nuestro tiempo, digamos, la llegada de la información al sistema nervioso y la salida y la ejecución de la respuesta. Entonces, este es muy rápido, por lo tanto, da respuestas rápidas. El inconveniente es que la electricidad ya pasó, ya repolarizó, y si no se insiste con frecuencia, es decir, volver y volver y volver a sacar la señal motora o nerviosa, esto se acaba pronto. Entonces, una ventaja es que es muy rápido, y la desventaja, si lo queremos ver así, es que es poco duradero en su ejecución, ¿no? En sus respuestas. Entonces, ya se contrajo, ya la glándula expulsó, ya salió saliva y ya está. En cambio, con las hormonas hay que esperar a que las salidas o las informaciones que le lleguen tienen que llegar a la glándula endocrina, y la glándula endocrina debe recibir la señal, liberarse la hormona de la glándula o células endocrinas. Y bueno, esas hormonas, ¿no es cierto?, tienen que efectuar todo el rulo ese que nosotros vimos, de ir a las dianas, y ahí las respuestas son duraderas, en general. O sea, es más lento, pero más de respuestas duraderas. Ya hemos visto que la mayoría de las hormonas continúan circulando, entonces hasta que no se las degrade o retire de circulación, van a seguir llegando a las dianas y transduciendo señales para obtener respuestas. Bueno, esto se va a entender mucho mejor después. Entonces ahora lo que nos queda saber es, muy bien, pero si el nervioso dice, asustémonos, emoción, miedo, cortar, saliva fluida, abrir ojos y demás, como respuesta rápida, por ejemplo, ante una situación amenazante, sus respuestas van a ser rápidas, pero necesitamos que eso, si se debe sostener, actúe el sistema endocrino. Entonces, ambos se interrelacionan e influyen. O sea que el sistema nervioso le da impulsos nerviosos y señales eléctricas a las glándulas, por lo menos a algunas de ellas, y las glándulas le liberan hormonas que controlan también el sistema nervioso, y así también regulan o controlan. Por eso les decía que hablamos de un sistema neuroendocrino. Las señales del sistema nervioso, por supuesto, hacia las glándulas endocrinas, dan la señal, la glándula por un tiempo responde, pero el sistema nervioso debe volver a enviar impulsos si quiere sostener que la glándula siga liberando hormonas. Y las glándulas, además de lo que hacen con el resto de los sistemas, también tienen forma de influir sobre las neuronas del sistema nervioso y así, bueno, lograr lo que dijimos, inhibirlo, frenarlo, activarlo, si estaba inactivo, en fin. Bien, y nosotros, para comprender mejor esto, tenemos que hablar de los ejes endocrinos. Y primero, el gran eje neuroendocrino. La palabra eje
se usa, no en todos los libros, no en todos los textos. Son ejes neuroendocrinos o también se habla solamente de los endocrinos. Ahora me van a entender qué quiere decir. Los ejes se refieren a esto. El eje hipotálamo-hipófisis, el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, el eje hipófisis-ovario, así. Se refiere a que uno va controlando al nivel jerárquicamente por debajo o inferior. Entonces, lo primero que vamos a decir es, dentro de todo lo que sería médula espinal, ¿sí? Puntos suspensivos, porque anatómicamente uno no ve gran cosa, médula oblongada, o sea, bulbo raquídeo. Esto es médula espinal, bulbo raquídeo o médula oblongada. Después viene todo el sector que sostiene cerebelo hacia atrás y que acá tendríamos luego el puente de Barolio, puente de Barolio. Este es uno de los que se va a ir. La región póntica o puente de Barolio, bulbo raquídeo, acá estaría el cerebelo, ¿sí? Hacia dorsal. Aquí tenemos una región cortita que no se ha subdividido, que es el mesencéfalo o el cerebro medio. Después de allí tenemos una región que sí nos importa mucho y que tiene dos figuras ovoides acá, que son los tálamos. Yo acá estoy de costado o lateral, entonces dibujo uno solo. Y acá hay una región así. Todo esto es neuronas y neuronas, ¿sí? Neuronas con sus acompañantes, la glía, ¿sí? Pero acá hay una región que nos interesa sobremanera en este momento, porque hacia rostral o anterior, este piso de neuronas se hunde, ¿sí? Y acá entonces tenemos en el techo lo que llamamos el tálamo y epitálamo, y acá tenemos para abajo, que sería parados hacia anterior, el hipotálamo. Y entonces, de allí sabemos que todo esto es como un gran tronco, por eso el tronco encefálico, ¿sí? Médula, tronco encefálico, porque acá empieza el encéfalo, vamos a hacer así, encéfalo, pero todavía no llegué al cerebro, estoy en el tronco encefálico, no llegué al cerebro, porque la región esta, después del mesencéfalo, que es el tálamo e hipotálamo, se divide en epitálamo y hipotálamo, pero bueno, digamos tálamos arriba e hipotálamo abajo es la región donde ahora nos queremos concentrar. Después de esto, viene el diencéfalo y telencéfalo, que allí sí vamos a tener otras estructuras donde vamos a tener muchas cosas en la base y un gran crecimiento, pero gran crecimiento de la parte más anterior, que es el telencéfalo, que serían el cerebro, o sea, los dos hemisferios cerebrales, tanto que cubren a todo el resto. O sea, que lo que yo estoy haciendo acá mal, pero estoy haciéndolo en rojo, digamos, va a cubrir prácticamente hasta acá, o sea, hasta el cerebelo ahí, todo va a estar cubierto de corteza cerebral. Bien, esto ya lo dejo dicho también para que nos acordemos cuando veamos dibujitos gráficos, pero también ya lo sepamos para nervios. Bien, entonces, volviendo al punto, subo por el tronco encefálico, paso el área del puente de Barolio, mesencéfalo, y voy a llegar a un punto en donde, ahora lo voy a remarcar,
se va como a hundir el piso, llamado hipotálamo. Estos siguen, neurones, tejido nervioso, ¿sí? Pero acá se va a armar entre el techo del epitálamo y el hipotálamo una cavidad. Esta cavidad, pongo un 3 tercero ahí, es el tercer ventrículo. Tengo que entenderlo como una cavidad nuestra, muy chiquita, ¿sí? Más o menos a la altura de las cejas, un poquito más arriba. Por allí hay una pequeña cavidad, como si fuera en forma de carpita, ¿sí? Esta cavidad es el tercer ventrículo, tiene líquido cefalorraquídeo y en su base está lleno de neuronas. Esas son las neuronas del hipotálamo. Y esas neuronas que tienen el cuerpo o soma neuronal aquí, sus axones van a descender, ¿sí? Especialmente en la parte posterior, o sea, la que estaría parados un poquito más atrás, y van a descender y formar lo que se llama el lóbulo nervioso posterior de la glándula hipófisis. La hipófisis, la glándula maestra, que así también se le dice, o sea, la parte posterior de la hipófisis está formada por los axones descendentes de neuronas del hipotálamo. Todavía no vamos a entender por qué a esto le decimos glándula, pero sepamos que es así. Mientras, la parte anterior de hipófisis, que es un poquito más abultada, es de estructura netamente glandular o adenoide. Ahí, este término lo voy a poner acá. Adenoide significa que tiene estructura de glándula y eso significa que sus células, como ya lo vimos en el tejido epitelial, están como en grupos o acúmulos muy relacionados con capilares sanguíneos. ¿Por qué? Porque su producto de secreción son hormonas. Y al liberarlas, esas hormonas tienen que difundir e ingresar a sangre. Entonces, la parte anterior de hipófisis tiene estructura bien adenoide, con mucho capilar, con muchos grupos de células, sintetizando y liberándose las hormonas hipofisarias. ¿Por qué cuento esto? Bueno, vamos para que entendamos esto. Hipotálamo, que ahora no lo voy a hacer realmente bien dibujado, sino analíticamente. Esto es el tercer ventrículo, cavidad, y todo estas son las neuronas del hipotálamo interrelacionándose entre sí, con otras zonas del cerebro y los axones de algunas de ellas formando la neurohipófisis o hipófisis posterior. Pero relacionados dentro de una misma estructura, la hipófisis posterior con la adenohipófisis o hipófisis anterior. Les decía, ¿por qué estoy volviendo a esto o a explicar esto bien? ¿Se alcanza a ver? Sí. Porque esta es una de las principales cuestiones que ya tenemos que entender, no solo del nervioso, sino del endocrino. El hipotálamo es una parte muy vieja de nuestro cerebro porque es muy vieja evolutivamente. Todos los animales que no sean humanos, recordemos que no tienen conciencia, razonamiento, etc. Pero sí, uno ve un yacaré, un sapo, peces, y tienen perfecta homeostasis, coordinación de movimiento, hacen nidos complejos, incluso peces, lo que fuera. Entonces quiere decir
que su no consciente funciona muy bien. Hacen una homeostasis muy buena, inclusive los salmones pasando del agua marina a después agua dulce, que hay que hacer una tremenda transformación renal, de branquias y de todo, y lo hacen. Porque lo coordina este señor. Porque el hipotálamo es el gran coordinador de lo vegetativo. O sea que todo lo no consciente que está controlando de alguna manera mi digestión, mi funcionamiento renal, mi latido cardíaco, que no lo manejo conscientemente, y todo, está bajo el dominio importante de hipotálamo. Obviamente que ustedes me van a decir solito, no, porque está bajo la influencia de centros de control superior. La corteza cerebral, zonas del cerebro, ganglios de la base y un montón de otras cosas que después vamos a entender. Centros controladores superiores están controlando hipotálamo, pero le están dando información a todos los sistemas del organismo a través de ellos e hipotálamo coordina. Hay cosas que están bajo control superior con hipotálamo y hay cosas que controla el hipotálamo solito. Por ejemplo, el vómito. Bueno, no lo voy a escribir, pero el vómito, que es un reflejo protector de la mucosa gástrica ante agresores o excesos en el estómago, lo dispara un núcleo, núcleo nervioso quiere decir grupo de neuronas que ejecutan alguna función. Acá hay unos núcleos en el hipotálamo, es un grupo de neuronas que se encargan de ejecutar el reflejo del vómito. Hay otros grupos que, por ejemplo, se encargan del control de la osmolaridad del medio interno. Hay otros de, por ejemplo, la sed, ¿sí? Que tiene mucho que ver justamente con el control de la osmolaridad. El hambre y así. La presión arterial. Entonces uno va descubriendo, algunos núcleos son más grandes y se da la ubicación. Bueno, entonces, cuando nosotros tengamos que referirnos a hormonas, las hormonas están señalizando para que se ejecuten ciertas funciones en los sistemas para mantener la homeostasis, pero nosotros no lo hacemos voluntariamente. Quiere decir que todo el control hormonal, en principio, depende de este señor, por lo menos los más importantes para sostener la vida. Y una de las formas que tiene es de ejecutarlo por sí mismo, liberando neurohormonas acá, con sus axones, liberando, con las terminales axónicas, liberando neurohormonas a los capilares que están en la neurohipófisis o hipófisis posterior, con lo cual la circulación sanguínea los libera y los reparte por todo el organismo. O sea, hay neurohormonas liberadas por el hipotálamo a nivel de la neurohipófisis en sus capilares y con eso se reparten para toda la economía. En cambio, la adenohipófisis, cuya histología, digamos, de tejidos no es nerviosa, es bien adenoide, tiene diferentes grupos de células encargados de la síntesis y liberación de determinadas hormonas adenohipofisales. Y se le dice la glándula maestra porque a nivel de sus capilares se liberan 7 hormonas importantísimas para todo el organismo. De aquí surgen la más fácil, lo que uno recuerda siempre primero, en general, que es GH
growth hormone o hormona del crecimiento, la que controla las adrenales o suprarrenales, ACTH, ya vamos a ver estas abreviaturas, PRL o PROL, las dos formas de designar a la hormona estimulante de las glándulas mamarias para la lactancia. Luego tenemos la tanda, que así le digo yo, de las dos hormonas que controlan el funcionamiento reproductivo, pero reproductivo para dejar hijos, ¿no? Que son FSH y LH, o sea, la hormona estimulante de los folículos y la hormona luteinizante, estas dos conocidas como gonadotrofinas, porque ya dimos el concepto de lo trófico. Las gonadotrofinas son las tróficas de las gónadas, ovario y testículo. O sea que son las que en el varón permiten que el varón pueda formar espermatozoides continuamente. Y en la mujer, las que van bajando y subiendo, es decir, ciclando, permitiendo cumplir el ciclo femenino o ciclo reproductivo. Cuando decimos ciclo reproductivo sabemos que nos referimos al femenino. Después tenemos, entonces, GH-ACTH, GH control del crecimiento y metabolismo. ACTH control de las glándulas suprarrenales o adrenales. PROL para la lactancia, FSH y LH para el control del ciclo reproductivo y en ambos sexos la formación de las gametas, o sea, control reproductivo. Luego nos queda la TSH, hormona trófica de tiroides. Me falta, vamos por 5 o 6. Después está una menos estudiada o menos conocida de la adenohipófisis, que es la MSH, o estimulante de los melanocitos, que es la que estimula que se forme la melanina. Y no solo eso, también tiene sus implicancias metabólicas. Me falta. Bueno, por ahí andamos. ¿Qué pasó acá? Bien, y ahora vamos. Esto va a ser importante. Adenohipófisis no puede liberar estas hormonas siempre, en todo momento y muchas. No. Porque esto tiene que estar regulado por la información que va llegando de los otros sistemas. Más de algunas cuando hay que crecer, por ejemplo, cuando se desarrolla el bebé, menos cuando ya hay que parar el crecimiento en la adultez, algunas cuando se incrementan actividades metabólicas, cuando se cambia la dieta, otras cuando se cambia la luna, como por ejemplo las reproductivas en el ciclo femenino, etc. Acá tengo que dejar claro una cosa muy importante. Ojo con los nombres y las abreviaturas. ¿Por qué? Porque por ahora hablamos, por ejemplo, de TSH. Es hormona estimulante de la glándula tiroides. ¿Sí? Sinonimia. Si es la que estimula, que sale de aquí de hipófisis, entonces la hormona es hipofisiaria
o hipofisaria, es lo mismo, hipoficiaria o hipofisaria. Pero no es tiroides, o sea, es la glándula, la hormona de hipófisis que es estimulante de tiroides, también llamada tirotrófica, hormona tirotrófica o tirotrofina, ¿sí? ¿Por qué les digo no se me confundan? Porque después esta va a ir a tiroides, a que tiroides libere sus hormonas. Eso por un lado. Entonces cuando yo digo, ¿y cuáles son las hormonas tiroideas? Son las que secreta glándula tiroides a la sangre. Pero no me pueden decir ahí cuáles son las hormonas que secreta tiroides, la TSH. No. TSH es la hormona estimulante de tiroides y que es hipofisaria. ¿Sí? Además, después se complica peor. Decía yo que adenohipófisis no puede liberar TSH como le guste y en la cantidad que quiera, porque también está bajo control. ¿De quién? Hipotalámico. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace hipotálamo cuando recibe información de todos los hemisferios cerebrales, de todos los núcleos importantes nerviosos, del bulbo que le dice necesitamos más azúcares, necesitamos bajar la osmolaridad, más lo que yo estoy viendo, que me estimula, que todo eso lo integra cerebro, luego lo va bajando por los centros que corresponda, pero uno de los que va a llegar va a ser hipotálamo. Y el nervioso a través de hipotálamo va a llegar a controlar hipófisis. ¿Cómo? Acá, atención. Hipotálamo tiene una forma muy corta de hacerle llegar a adenohipófisis señales. Eso es lo que ya les mostraron a ustedes, creo, en anatomía, que se llama el sistema porta hipotálamo hipofisario. Lo vamos a ver en otro esquema, pero ustedes ya lo conocen, pero básicamente es una ramificación en capilares de las arterias que ocurre en hipotálamo para recoger los productos hipotalámicos de control de hipófisis, que luego bajan, se reúnen en capilares que luego vuelven a abrirse en muchos capilares ramificados entre las células de adenohipófisis. Luego eso se vuelve a concentrar en unas arteriolas y luego salen por una arteriola principal de la hipófisis. Con eso que se consiguió aumentar la red que recoge productos hipotalámicos y que rápidamente, en un latido, básicamente, lleguen a adenohipófisis y bañen todos los grupos celulares de la adenohipófisis. Rápido, a lo nervioso, ¿no? Rápido baña los grupos celulares de la adenohipófisis. Bien, entonces, ¿qué es lo que está liberando acá? Supongamos que este grupito secreta GH, con este. Este grupito hace TH, estos grupitos con la cruz, PROL, y así. Lo que hace hipotálamo es, hace falta que usted, hipófisis, me libere PROL o me libere GH. Entonces, libera los RH, o también conocidos como RF. Esto es del inglés, esto quiere decir release, liberador, la H, hormona, y la F, factor. Entonces, en inglés, el hipotálamo libera sus RH o sus RF, que son sustancias químicas, o sea, neurohormonas, que van rápido a adenohipófisis y son sus dianas, grupos celulares de adenohipófisis, y estos sueltan la hormona. ¿Vamos bien hasta ahí? F factor.
Entonces, en español ¿Serían decimos, precursores o no? No. Eso. No. precursor es otra cosa. Acá lo que hay es cómo hipotálamo le libera algo para que en los grupos de adenohipófisis encargados de liberar, por ejemplo, hormona tiroidea, le den bolilla. Entonces, hipotálamo libera el factor liberador de hormona tiroidea a la hipófisis. Los grupos celulares de hipófisis que tienen a su cargo controlar tiroides son sus dianas y entonces liberan la TSH, tirotrofina. Esa por sangre encuentra su diana en las células de tiroides que ahora sabe que tienen que liberar sus hormonas. Entonces, esto es así. Por ahora no se apuren. El hipotálamo libera el factor liberador o hormona liberadora D. Y eso lo vamos a poner acá, antes. Entonces, si por ejemplo hay que aumentar las hormonas tiroideas, el hipotálamo libera TSH-RH, hormona tirotrófica, factor liberador de la hormona tirotrófica. Ese es el que sale de acá de hipotálamo, va acá los grupos de hipófisis que liberan la hormona hipofisaria TSH que va a sangre. Y esa TSH, que ahora vamos a encontrar en más cantidad, es la que va a ir a tiroides, que tiene sus dos lóbulos y un isma, bla, 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 y entonces la estimula a ella, que es su diana, y esta que hace, libera a la sangre sus hormonas tiroideas. Entonces, ya vamos a ver que se llaman T3 y T4 las hormonas tiroideas. Entonces, cuando yo les digo, ¿cuáles son las hormonas que libera tiroides? Y ustedes me dicen TSH o tirotrofina, está mal. Son T3 y T4. ¿Y cómo supo tiroides que tenía que liberar las hormonas tiroideas o aumentar la liberación? Porque le llegó a sus células de tiroides o endocrinas más TSH hipofisaria. TSH o tirotrofina hipofisaria. ¿Y cómo supo hipófisis que tenía que apurar a tiroides? Porque hipotálamo liberó un chorro a la adenohipófisis de TSH-RH. ¿Sí? Esto, TSH-RH, en realidad se abrevia así. TRH. En los análisis en general, ya vamos a ver, que les van a pedir a ustedes, normalmente primero el dosaje de hormonas tiroideas en sangre, quiere decir las que libera tiroides. Cuando uno dice hormonas tiroideas son las que libera la glándula. T4, T3, también a esta se la conoce como tiroxina o tiroxina libre le van a pedir. Entonces, el primer análisis que pide el médico cuando sospecha algún mal funcionamiento tiroideo le va a pedir que le dosen tiroxina o tiroxina libre. A veces piden también T3, depende, ya suelen ser los endocrinólogos, T3 y T4. Cuando vean que algo no está del todo bien o sospechoso, les van a pedir TSH y TRH. O sea, la controladora de tiroides hipofisaria y TRH, la controladora hipotalámica de tiroides. ¿Lo digo de nuevo? Sí, ¿puede repetir, profe? Bien. Sí. En los análisis comunes, cuando la persona sube mucho de peso, baja mucho de peso, se le pone fea, mal las uñas, los cabellos, pierde el pelo, o se mancha la piel, o está muy desganada, somnolienta, o está con insomnio, alterada, los ojos saltones, y otras cosas, el médico puede pedir que se le haga un dosaje de hormonas tiroideas, en cuyo caso va a pedir T3 y T4.
va a pedir, con esa letra jeroglífica, va a poner tiroxina libre o va a poner T3 y T4. Porque tiroxina es el nombre con que también se conoce T4. Son las hormonas que salen de acá, de tiroides, ¿sí? A la sangre. Cuando vean algo sospechoso, los médicos voluntariosos le agregan TSH la próxima vez. Esta TSH en sangre va a estar, ustedes la van a medir ahí, pero esta es la tirotrófica, la que estimula tiroides y viene de La hipófisis. hipófisis. La adenohipófisis. Estas son tiroideas. La tirotrofina o TSH es hipofisaria. No estimula hipófisis, sale de hipófisis, ¿sí? Y es la que estimula, es la tirotrofina que estimula tiroides. Y más arriba está cuando los más voluntariosos piden de una, que no se dé tanta vuelta y suelen pedir repetir tiroideas, TSH hipofisaria y TRH hipotalámica. Profe, una pregunta, si no se da mucho del tema, ¿por qué se suele pedir muchos anticuerpos, saben? Antitirotropina, bacilolobulina junto con TSH o T4. Ahora para repetirme porque tenía el volumen muy bajo. Ahora. ¿Por qué se suele pedir los anticuerpos, antitiroperoxidasa o antitirolobulina, por ejemplo? Es muy común que los pidan, si es que no se va mucho de tema. Bueno, te lo voy a contestar bien en tiroides, pero ya que estamos te lo voy diciendo. Porque una de las principales patologías tiroides es generar una enfermedad autoinmune. O sea, generar anticuerpos contra las células tiroideas. Entonces, al atacar la propia célula, las células se van deteriorando y muriendo. Por lo tanto, después tiroides está más chiquita y hipotálamo vas a encontrar enormes cantidades de TRH circulante porque hipotálamo sigue diciendo a hipófisis, estimulame tiroides. Entonces TRH hay mucha, hipófisis responde a hipotálamo y libera TSH, o sea, tirotrofina acarradas, entonces estas dos están altas. Pero el problema es que las dos están muy elevadas, pero no encuentran respuesta en la glándula misma, que es tiroides, que está dañada por autoanticuerpos. Entonces, una de las formas de saber dónde está el problema, me estoy adelantando mucho, es esa. Cuando pedimos los 3 niveles, por decirlo así, hormonales, y TRH y TSH están muy altas, pero las hormonas que libera tiroides, T3 y T4, bajas, el problema está en la glándula. Entonces te van a pedir, seguramente, o le van a pedir a la persona, un estudio con yodo, ¿sí? Porque el yodo es el único lugar, digamos, donde se concentra en nuestro organismo, es en tiroides. En lo que se llama la tiroglobulina y en tiroides. Entonces, una forma se hace una ecografía con yodo, que se puede ver la marca, y de acuerdo a la marca, la cantidad de yodo, uno ve la actividad de la glándula. Y además se palpa el tamaño, y con una ecografía normal, o común me refiero, ves el tamaño y la forma de la glándula, si no está toda tumorada, si la glándula tiroides está insuficiente, lo que hace es hago más células tratando de compensar mi falta de buena hormona liberada. Entonces, uno de los signos del hipotiroidismo, o sea, pocas hormonas de tiroides circulando, es que la glándula se hipertrofia y aumenta de tamaño, porque las señales son tan fuertes desde hipotálamo-hipófisis, el eje hipotálamo-hipófisis tiroideo, que las señales altas hacen que la glándula impotente, digamos, insuficiente, genere más células, pero tampoco está con estas células supliendo la función. Entonces, una de las formas de hipotiroidismo tiene una glándula tiroides muy grandota acá, el cuello se hace muy ancho, se palpa la glándula enorme y eso se llama bocio con B larga y C. Cuando el bocio es así, o sea,
con glándula grande, pero T3 y T4 muy bajitas en sangre, hay una hipofunción de la glándula. Y la hipofunción de la glándula es el hipotiroidismo, ¿verdad? Y hay otro bocio que suele ser con exoftalmia, o también llamado bocio exoftálmico, que quiere decir exo fuera, oftalmos ojo. Los ojos saltones, salidos hacia afuera. Cuando el bocio exoftálmico suele ser indicador de hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque la glándula libera excesivamente sus hormonas T3 y T4, eso acelera el metabolismo y muchas cosas, pero básicamente el metabolismo, y esos incrementos de presión, movimientos de sales, ahora provoca la salida de los ojos hacia adelante, además de un cuello grande, pero no porque la glándula se agrandó tratando de formar hormonas que no está formando, sino porque se ha hecho grande la glándula y libera más hormonas. Gracias, profesor. Bien. Pero ya que estamos, terminemos esto y tomen nota. Cuando yo tengo TRH, TSH altas y poca T3, T4, el problema está en tiroides. Cuando yo tengo TRH alta, o sea, hipotálamo está mandando a hipófisis TRH para que ésta se encargue de estimular tiroides, mucha TRH, pero sale poca TSH en el análisis y poca T3 y T4, significa que el esfuerzo hipotálamo de estimular a hipófisis lo está haciendo, está alta TRH, pero no está respondiendo bien hipófisis liberando la tirotrofina. Libera poca tirotrofina. O sea que el problema acá, ¿dónde está? O sea, hipotálamo libera mucho TRH, sigue mucho, porque no le están respondiendo. Hipófisis recibe toda esa estimulación, pero larga picogramos de la TSH cuando debería liberar más. Desde hipófisis. Al ser poca TSH, la glándula tiroides dice, a mí no me están haciendo trabajar, y hay poca T3 y T4. Entonces, si hay mucha TRH, poca TSH y poca T3 y T4, el problema ¿dónde está? ¿Quién es la no respondedora acá? ¿Tiroides o hipófisis? Hipófisis. Hipófisis. La hipófisis. Bien. Entonces, ahí los endocrinólogos tienen otra información. No es lo mismo tratar un problema de tiroides que un problema de hipófisis controlando tiroides. Es mucho más complejo. ¿Se va viendo? Porque cuando la persona tiene un problema en tiroides, no quiero pecar de simplista, pero la verdad es que con una pastilla a la mañana en el desayuno, en ayunas, de T4 sintética, se soluciona bastante. Lo que no está bueno que se enferme la persona. Sería mejor que tenga su T4 o su tiroxina libre normal. Pero si la glándula tiene problemas o ella la ataca con anticuerpos, que es muy común, entonces se le da una pastillita de T4 todos los días y con eso andan bastante bien, controlando los niveles, ajustando la pastillita y demás. Pero cuando el problema está en nuestra hipófisis, ya se nos complica más. Bien, ¿qué pasa si yo tengo mucha TSH circulante, lo cual implica que, por supuesto, va a haber mucha hormona tiroidea circulante? Voy a tener un hipertiroidismo. Pero si TRH está bien, ahora esto me lo contestan ustedes, piensen. TRH nivel normal, en rango normal. Vieron que los rangos ponen desde tanto a tanto para adultos, desde tanto a tanto para niños. Rango normal. Está bien. TRH, bien. Pero resulta que tengo
TSH alta y por lo tanto T3 y T4 alta. No, por lo tanto no. TSH baja, TRH baja, TSH y tiroxina alta. ¿Qué es eso? Perdón, dijo TRH alta. TRH normal, hipotálamo normal, TRH normal. TSH alta o tiroideas alta. ¿Qué es eso? Y por alguna razón la adenohipófisis está liberando de más, digamos, su hormona y por eso la tiroides libera también hormonas más. ¿Sería hipertiroidismo eso o no? Sí, es un hipertiroidismo, pero originado en hipófisis. Invéntenme algo por lo cual podría ocurrir esto en hipófisis. Un tumor. Un tumor que grita fuerte, sí. Un tumor de adenohipófisis, un tumor hipofisario, o sea, muchas células que justo el tumor tiene. Ay, Ailén, y esa belleza, ¿cómo se llama? ¿Es un bello o una bella? Aria. Ay, qué bonita. Bueno, perdón, pero me pueden. Bueno, entonces un tumor, ahí hay que ver si el tumor es solo de células tirotropas, que así se llaman, bueno, solo las que liberan mucha TSH. Pero cuando el tumor es como mixto o generalizado, bueno, puede haber exceso de más de una hormona hipofisaria. Bueno, bien. Y si yo veo TRH y TSH normales y T3 y T4 alta. Problema en la glándula tiroides, entonces. Bien, escúchenme. Hipotálamo, todo bien. Hipófisis, todo bien. Glándula tiroides, libera T3 o T4 en exceso. Exceso. Causas posibles. ¿Algún daño en el receptor de membrana, por ejemplo, que tendría que recibir la hormona que la tenía que estimular o frenar de alguna forma? Si no hay una buena comunicación. Bien. Tumor en tiroides, que empieza a hacer nódulos, lóbulos, crecer. Claro. Un problema en la transmisión de señales, como dice Jonah. Si supongamos que TSH llega por sangre a las células de tiroides, TSH es proteica, pero ya les digo por qué, porque soy vieja y no soy tonta, digamos. Uno se aprende fácil que toda la adenohipófisis, sus secreciones son proteicas o glucoproteicas, o sea, esa es una de las cosas que uno se acuerda. Y las de páncreas, que son la insulina, la cadenita esa corta, pero no llega polipéptido, pero es proteica. Entonces, las pancreáticas, insulina, glucagón y las de adenohipófisis son todas proteicas o fragmentos proteicos, pero son de esa naturaleza. En cambio, ya vamos a ver que estas de neurohipófisis son la oxitocina y la ADH o antidiurética o vasopresina, que son oligopéptidos, o sea, son unos cuantos aminoácidos nomás, 8, 12 aminoácidos, son cortititas. Y las tiroideas son derivadas de la tirosina, o sea que son aminoácidos transformados. Uno se va haciendo esas reglas para acordarse, ¿no? Bueno, ahí vamos. Lo que yo pregunté es, ¿cómo podría ser que estando bien todos los reguladores de jerarquía superior, TRH, TSH, la tiroides sigue liberando T3 y T4? Bueno. ¿Y en la amplificación, profe? Claro. Ustedes tienen que contestarme ahí, puede ser un tumor
un problema en la transducción de señales o un problema. ¿Por qué? Porque vimos casos. Si esto se transduce, por ejemplo, con incremento de AMP cíclico adentro de la célula tiroidea, no me acuerdo bien, pero no, por la larga duración deben tener que ver con el DAG, el diacilglicerol y el IP3 porque dura. O sea, las hormonas tiroideas tardan mucho en empezar a levantarse, tardan mucho en bajarse y se regulan directamente de genes. Se regulan entrando TSH que es proteica, llegando TSH que es proteica al receptor, que es el que se suele atacar con los autoanticuerpos, pero se transduce con un mecanismo que, si no me equivoco, tenía que ver con AMP cíclico y proteína G. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa si se traba el mecanismo y sigue la adeniciclasa triqui, que es una de las que ya vimos el otro día? AMP cíclico y la célula, todo el yodo que pueda agarrar y todo el T3, T4, ¿está? Entonces, fallas en la enzima amplificadora o en la enzima que forma el segundo mensajero, cualquiera de esas que vimos. Profe, también puede ser la que regula la inhibición de la síntesis, ¿puede ser? Sí. Sí. Bueno, por eso es que no tenemos la clave para todas las personas de qué es lo que les pasa con tiroides. Algunos tienen mecanismos de este tipo moleculares más complejos. Entonces, no es cuestión de darle un inhibidor, hay que saber qué le pasa. Entonces, por eso aparecen todos los papers, publicaciones que están investigando, reportan casos de hipertiroidismo originados en la proteína GS348, estudiada en la tiroides del ratón blanco, tal tipo. Eso es, de eso se trata. Y bueno, se amplían las formas terapéuticas y todo eso que ya conocen. Bueno, ¿qué hora es? Y 41. Aquí hago un corte de 10 minutos, así podemos cortar un poco la clase que no se haga muy larga y volvemos.